Soy Josep María Ventosa, editor de Tusquets Editores, y ante todo quería agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias, Fernando, por acogernos en la presentación del libro de Antonio Flores Galea, Una mente infinita. Como editor debo decir que el origen de este libro es bastante azaroso, porque yo a Antonio no lo conocía, pero una tarde, escuchándolo por casualidad en una entrevista radiofónica, lo escuché y empecé a pensar que esta persona estaba hablando del metaverso, de inteligencia artificial, de una manera excelente, clara, y que se podía entender de todas las maneras. Pensé que era un comunicador excelente y a partir de ahí decidimos encargarle un libro. Y aquí lo tenemos por fin, un libro en el que Antonio ha conseguido hacer una enciclopedia en la que toca todos los temas relativos a la inteligencia artificial. No voy a descubrir nada nuevo diciendo que la inteligencia artificial va a suponer un punto de inflexión en la especie humana, algo semejante a lo que supuso posiblemente el descubrimiento, la invención de la imprenta. Todos los retos, todos los desafíos existenciales, todas las partes técnicas, casi cómo construirse un aparato de inteligencia artificial, lo podéis encontrar en el libro de Antonio. De esto y de muchas más cosas nos va a hablar enseguida. Adelante y muchas felicidades por este gran título. Muchas gracias, José María. Bueno, buenas tardes. Gracias, José María, y gracias, Antonio, por la invitación que tengo el honor de hacer de este libro. Doy las gracias también a los asistentes por participar en este encuentro con un título que claramente es trending topic hoy en nuestra sociedad. Ante este panorama que vemos a diario en los medios de comunicación relativos a la inteligencia artificial, surgen muchas dudas y fruto de ellas es una posible parálisis o miedo a dar un paso en falso. Sin embargo, nos encontramos, como decía también José María, ante un momento único. La inteligencia artificial lo va a transformar absolutamente todo, desde las herramientas en nuestro trabajo a nuestros utensilios personales o domésticos, e incluso hasta la forma en la que nos relacionamos, cómo pensamos y quizás nuestros sistemas de gobierno y el orden económico y social. Por lo cual, quedarse quieto esperando es probablemente lo más arriesgado. Si pensamos en la evolución de la percepción pública de la inteligencia artificial, destacaría, como también menciona Antonio en su libro, la burbuja de la inteligencia artificial generativa, que además está amplificada por los medios de comunicación, la cual, como se predice en el libro, está destinada a explotar. Contrasta la fascinación popular con la inteligencia artificial generativa con el poder transformador, pero menos comprendido probablemente, de la inteligencia artificial predictiva. El autor aspira a desmentir en este libro varios mitos persistentes en estos últimos años sobre la inteligencia artificial, como la idea de que su impacto se limita a ciertas profesiones creativas, ignorando su potencial disruptivo en campos como el transporte y la gestión empresarial, por ejemplo. Una mente infinita sugiere que la inteligencia artificial transformará todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo trabajamos hasta cómo nos relacionamos. Y se compara, como también mencionaba antes José María, con la invención, por ejemplo, de la agricultura, proyectando un futuro donde la interacción es cotidiana y la realidad aumentada es un elemento inseparable de nuestra existencia diaria. Abordando los desafíos éticos y de regulación que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial, critica el autor la actual disonancia entre las necesidades de entrenamiento de la inteligencia artificial y nuestras realidades sociales imperfectas. Subraya la urgencia de establecer marcos regulatorios que concilien las soluciones tecnológicas globales con las regulaciones locales. Y sin duda este es un aspecto que nos interesa especialmente dentro del mundo académico y en particular a una universidad como la Francisco de Vitoria, cuya misión se encuentra con el lema de formar para transformar. Para aquellos interesados en adentrarse en el campo de la inteligencia artificial, Antonio aconseja una educación robusta en analítica de datos, así como la aplicación de la inteligencia artificial en campos específicos. En cuanto a la educación, ingeniería y tecnología propone un enfoque más profundo en matemáticas y ciencias fundamentales, preparando a los estudiantes para los complejos desafíos de la inteligencia artificial.
Mirando hacia el futuro, Antonio no solo anticipa un desarrollo profundo y transformador, sino que también planea continuar su labor educativa, lo cual le agradecemos, y de investigación en este campo, ya sea a través de publicaciones académicas, de su canal de YouTube o de futuros proyectos literarios. Su objetivo es inspirar y guiar a otros en el fascinante viaje hacia un mundo dominado por la inteligencia artificial. Termino agradeciendo a Antonio su trabajo, su perspicacia y su constancia para culminar con esta obra su esfuerzo durante años, que sin duda será un referente para todos aquellos que quieran encontrar referencias claras y justificadas alrededor de aquello que podría muy bien llamarse la revolución del siglo XXI. Muchas gracias y espero que disfruten de su lectura. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Jesús María, y muchísimas gracias a todos los que habéis venido a este acto de presentación aquí en la universidad. Bueno, yo había preparado aquí una presentación breve y me gustaría que al final, pues, cualquiera que tenga dudas, preguntas o comentarios, pues abramos aquí un debate. El libro, como bien decía José María, pues surgió por una petición de la editorial y bueno, a mí me encantó esa propuesta porque la inteligencia artificial es algo que yo llevo trabajando pues muchísimo tiempo. De hecho, mi sorpresa fue mayúscula hace muy poquito tiempo cuando estaba haciendo limpieza en nuestra antigua casa y vi un documento que ponía inteligencia artificial, era mío, era un diagrama de inteligencia artificial del año 89. O sea, yo no sabía ni que con esa edad podía ser capaz de dibujar un diagrama de inteligencia artificial, pero es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha apasionado. Yo en la primera carrera, que ya hace tiempo estudié inteligencia artificial cuando nadie hablaba de ello, nada más que en las películas de ciencia ficción, y a día de hoy pues estamos viendo lo que se veía en el laboratorio hace 20 años, y hace 15 y hace 10, pues lo estamos viendo en la calle. Entonces, este libro trata fundamentalmente de transmitir toda esa información que suele ser muy científica, muy técnica, que no tiene nada que ver con los titulares que se leen en los periódicos o en las noticias digitales, pero redactado de una manera para que cualquiera lo entienda de manera bastante accesible. Entonces, a mí me gustaría empezar con una imagen que refleja una gran pregunta, porque siempre la primera pregunta que me hace todo el mundo es cuando te preguntan, cuando te van a entrevistar sobre inteligencia artificial, la primera pregunta que te hacen es, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces yo devuelvo la pregunta y digo, ¿pero qué es la inteligencia? O sea, ya no artificial, es que no hay una definición clara o un entendimiento claro de qué es la inteligencia. Y ahí veis el típico diagrama donde se habla de muchos tipos de inteligencia, emocional, espacial, matemática, etcétera, etcétera. Y eso se traslada al mundo de la inteligencia artificial tal cual. Es decir, cuando intentamos hacer algo de manera artificial sin saber muy bien cuál es el molde original, pues eso tiene limitaciones, porque si no entendemos el punto original, la copia tampoco va a ser una copia perfectamente definible. Y eso mismo pasa en la inteligencia artificial, que realmente no hay un consenso académico o científico en qué es la inteligencia artificial. Todo el mundo piensa que la inteligencia artificial, o se acuerda de manera más o menos aceptada, que es hacer con las máquinas algo que replique la capacidad racional, de razonamiento lógico de un humano, pero bueno, eso también hace un poco de agua, porque también tenemos máquinas, una calculadora hace operaciones matemáticas y algunas operaciones lógicas, y nadie piensa que una calculadora que la tenemos encima de la mesa desde hace 20 años sea una máquina de inteligencia artificial. Pero cuando nos metemos en profundidad, y aquí me gustaría poner un poco el mapa histórico de lo que se ha ido investigando, la inteligencia artificial pues, comenzó de esa manera, con herramientas muy básicas, con lo que se llamaban sistemas expertos, que básicamente eran sistemas de reglas, cosas muy básicas que ya funcionaban en los años 60, 70 y 80, que a día de hoy funciona. Hay muchísimos lugares donde sigue funcionando, pero nadie le llama o le llamaba inteligencia artificial a eso. Empezó a llamarse inteligencia artificial al machine learning, que ya utiliza herramientas estadísticas y algoritmos basados en regresiones y algunas cuestiones más complejas que permitan
el autoaprendizaje, que este es un claro concepto que se asocia a la inteligencia artificial, es decir, que la máquina pueda aprender a base de la observación, a base de muestras, a base de ejemplos, y esto replica perfectamente a cómo aprendemos las personas, y sobre todo, donde ya se ha hecho famosa en los medios la inteligencia artificial es cuando ha surgido de manera práctica el deep learning, o el aprendizaje profundo. Y esto está muy vinculado a las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Pues básicamente son herramientas, aquí no se ve muy bien, pero he pintado una neurona natural, de las que tenemos en nuestro cerebro o a lo largo de nuestro cuerpo, y esa neurona tiene un comportamiento electroquímico que reacciona a estímulos eléctricos de las neuronas cercanas o de sensores, de sensores corporales, y se conecta en una red. Entonces, alguien llamado Rosenblatt en el año 56 propuso una fórmula matemática que podía ser trasladable a los ordenadores. En su época había pocos ordenadores, pero lo consiguió. Y es la fórmula o la imagen que se ve a la derecha. Es lo que se llama una neurona artificial. Es básicamente imitar cómo funciona una neurona física en el mundo digital, en el mundo informático. Todo eso lo trasladamos o lo multiplicamos y lo conectamos en un número significativo de neuronas y tenemos lo que se llama una red neuronal artificial. Y eso es la base del deep learning. ¿Por qué esto es tan importante? Y todo esto se encuentra explicado de manera más o menos accesible en el libro y con cierta profundidad, pero aquí sobre todo a mí me gustaría destacar que el deep learning las redes neuronales es importante porque una red neuronal artificial es capaz de replicar con el tamaño adecuado cualquier razonamiento humano. Y si esto lo multiplicamos, ahí veis que cada circulito sería una neurona artificial, ahí podemos tener 23 neuronas artificiales. Si lo multiplicamos el número y llegamos a un número aproximado de 2 billones con B de neuronas, pues tendríamos ChatGPT 5, por ejemplo. Entonces, al final esto es cuestión de escala. En el momento que hemos podido hacer crecer los sistemas para que en vez de 10, 15, 20, 100, 1000 neuronas haya miles de millones o billones de neuronas, pues tenemos una capacidad como la que vemos cuando le preguntamos a ChatGPT o cuando le preguntamos a Midjourney o a DALL-E que genere una imagen. Todo eso se hace básicamente por cuestión de escala. Hablando de ChatGPT, y lo ha dicho antes Fernando muy bien, a mí me gusta distinguir, y en el libro queda bastante claro, creo, los 3 tipos de inteligencia artificial que podemos encontrar. La más famosa a día de hoy es la generativa, que se dedica a generar cosas, y el ejemplo de ello es ChatGPT, es la máxima expresión, pero prácticamente todo lo que genera imágenes, genera sonido, genera deepfakes, genera todo lo que vemos en los medios de comunicación a día de hoy, es la inteligencia generativa. Y esa inteligencia generativa es un hito porque permite generar contenido a un ritmo brutal, a un ritmo que hasta ahora era imposible de generar de manera humana, incluso con herramientas digitales. Pero después hay otros tipos de inteligencia. A mí me gusta resaltar, esta es la inteligencia que no se ve aquí bien, pero el Face ID, por ejemplo, funciona con inteligencia artificial descriptiva, que es capaz de identificar patrones, de identificar concordancias, discordancias, similitudes y diferencias en patrones, en comportamientos, en formas complejas, y es lo que permite que cuando nosotros miramos al móvil nos identifica nuestra cara y la diferencia del resto de caras del resto de personas en el mundo. Esa es otra inteligencia artificial, otra categoría de inteligencia artificial que también tiene mucho interés y se utiliza, ya lo veis, de manera práctica y se seguirá utilizando mucho más. Hay ejemplos menos llamativos que este, donde se usa inteligencia artificial descriptiva, por ejemplo, los algoritmos de recomendación de los motores tipo Amazon o tipo Netflix, donde elaboran tu perfil, detectan tu perfil, comparan, ven similitudes y diferencias y a partir de ahí te recomiendan lo que piensan que a ti te puede gustar más. Ese es otro tipo de inteligencia que creo que merece la pena entenderla y
conocerla y tiene su apartado dentro del libro también. Y por último, la inteligencia predictiva, que es para mí la clave de la inteligencia artificial. Cuando se habla de que la inteligencia artificial va a terminar con la humanidad, cuando se habla de que es peligrosa, cuando se habla de que hay que pararla y se firma una carta, tal, realmente todo el mundo piensa que se está hablando de ChatGPT, de la generativa, pero no, se está hablando de la predictiva. Porque la predictiva es la que es capaz de predecir con mucha más precisión, a mucho más largo plazo y mucha más rapidez que cualquier persona o cualquier grupo de personas en el mundo. Con lo cual, la inteligencia predictiva tiene la capacidad de predecir incluso lo que cada uno de nosotros estamos pensando y vamos a pensar dentro de 5 minutos. Y eso es lo que es realmente peligroso, porque es la que realmente le da capacidad a la inteligencia artificial de controlar. Y además nosotros, de manera voluntaria, la ponemos. Hay herramientas donde ya la inteligencia artificial no solamente recomienda o sirve de apoyo, sino que toma decisiones. Y todos hemos escuchado la noticia de que Amazon, creo que fue el año pasado, despedía a empleados con una inteligencia artificial por email y no había ninguna persona ni siquiera dándole al clic del email. Esto es porque hacía una analítica exhaustiva del comportamiento de esa persona y predecía con una fiabilidad altísima que esa persona no debía permanecer en la empresa. Pero esto es lo que es realmente peligroso, ¿no? Porque al final es donde las personas perdemos el control. Hay factores donde, que hacen que esto puede agravarse en el futuro próximo. Uno es lo que comento ahí, la urgencia por digitalizar. La inteligencia artificial funciona con datos y por algún motivo que desconocemos y que ha venido impulsado muchísimo con la pandemia de la COVID, ahora queremos digitalizarlo todo, con lo cual le estamos dando muchísimo alimento para que se desarrollen inteligencias artificiales prácticamente de todo, cosa que no era posible hace años porque no existía esa cantidad de datos. Lo segundo es que cuando no hay datos, la inteligencia artificial generativa es capaz de generarlos, con lo cual se produce lo que se llama muestras sintéticas, que es para entrenar a los sistemas, por ejemplo, predictivos, utilizamos sistemas generativos. Con lo cual la propia inteligencia artificial empieza a realimentarse. Donde no encuentra datos es capaz de generarlo, con lo cual puede seguir evolucionando de manera automática o de manera autónoma. Y esto también empieza a ser un poco peligroso. Aún así, tenemos a día de hoy lo que se llama, como hay ANI o ANI, Artificial Narrow Intelligence, inteligencia artificial estrecha o restringida o concreta, que son herramientas que se usan para funciones muy concretas y tienen tareas muy específicas. Todo el mundo está, y paso a la siguiente, bueno, la tengo un poco más adelante, todo el mundo está pensando en cómo hacer evolucionar eso para que una inteligencia sea genérica, es decir, que se comporte como una persona. Una persona le puedes preguntar, puede saber cocinar un plato, puede saber conducir un coche o puede saber resolver un problema, una ecuación matemática. Y es el mismo cerebro de la persona el que lo hace todo. Eso sería la inteligencia artificial general y también se habla en el libro de ello y volveremos a ella un poco más adelante porque tiene que ver con un tema llamado singularidad, que seguramente más de uno habéis escuchado en los medios. Y por último, hay un factor que también a mí personalmente me preocupa bastante, que es el elevado consumo que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Es altísimamente ineficiente. ¿Por qué? Porque necesita un proceso de entrenamiento intensivo, y ahora lo veremos, y para eso hace falta máquinas, hace falta producir centros de datos que cada vez consumen más, y esto va a ser un verdadero problema. Hay gente que a modo de broma dice, van a tener que apagar la calefacción para poder tener inteligencia artificial, porque no va a haber energía para todo. Entonces, bueno, eso lo veremos. O sea, eso se hace un boceto en el libro y ya os digo que lo veremos en los próximos años porque es un tema que está encima de la mesa muy candente, sobre todo ahora en los foros de discusión, en think tanks y todo eso. Sin embargo, hay una cuestión que a mí me gusta resaltar cuando se habla de la inteligencia artificial y de su capacidad de dominio y de control y de superarnos prácticamente en todo, que es que realmente la inteligencia artificial puede ser mucho más potente que nosotros razonando, resolviendo problemas abstractos y complejos, pero si uno se para a pensar
y a reflexionar de lo que hace en su día a día, probablemente resolver problemas abstractos y complejos y hacer razonamientos de alto nivel es una parte que yo pongo ahí, un 10% de lo que haces en el día a día. El otro 90% está vinculado a emociones, a sensaciones, a intuición, a factores que son propiamente humanos, considerando el humano o la persona como un conjunto de un cuerpo físico que pertenece al reino animal, donde hay hormonas, donde hay pues factores fisiológicos, una parte racional y después otra parte que también desconocemos y que no sabemos cómo trasladarla a la inteligencia artificial, que es la parte llamada el espíritu, el alma o como lo queramos llamar. Pero de esas tres componentes estamos fabricando una máquina que es muy buena en uno de ellos, pero los otros dos es cero. Entonces, cuando realmente dicen, no, pero una inteligencia artificial es capaz de reproducir sentimientos y sentirse alegre o triste, bueno, pues para mí todos esos son roles programados exactamente igual que cuando a un actor se le programa un rol y se le dice, oye, pues tú tienes que ser el malo de la película, pero no significa que eso esté dentro de su ADN, está simplemente emulando un comportamiento, pero no lo está implementando de manera real, ¿no? Y todo esto lo resolvemos a base de escala. Nuevamente viene aquí el tema de la escala. Estamos ahora, como decía Fernando antes, en una explosión, en una burbuja de inteligencia artificial generativa, y lo que se conocen como los LLM, los Large Language Models, los modelos de gran lenguaje, que como se traduce, pues básicamente la palabra gran es porque son grandes, lo que os decía antes, son redes neuronales inmensas que se entrenan con ingentes cantidades de datos y que tratan de resolver esas carencias que tiene la inteligencia artificial de aprender rápido y de aprender comportamientos que en el mundo humano, en la persona, se orienta muchas veces por cuestiones fisiológicas. Por ejemplo, cuando a un niño se le acerca al fuego y ve que se quema, pues solamente hay que acercarlo al fuego una vez. A la segunda vez ya no se acerca al fuego. En una red neuronal tendríamos que presentarle esa muestra probablemente cientos o miles de veces hasta que es capaz de quedarse, de aprender eso y quedar entrenada para esa destreza tan básica, ¿no? Pues eso mismo pasa con los modelos que utilizamos a día de hoy. Y, de hecho, aquí pongo un ejemplo, a ver si se ve bien. El mayor LLM, el mayor modelo de lenguaje que tenemos a día de hoy, o que podemos llegar a tener, pues puede estar entrenado con 10 billones de muestras, cada muestra con unos 2 bytes, eso sería un conjunto de 20 terabytes, que es bastante, pero bueno, es manejable. Y eso que parece manejable, pues realmente si lo hiciera una persona a mano, o sea, leer todo ese entrenamiento, todo ese proceso de entrenamiento, pues tardaría 170.000 años. Lo pongo ahí en leer todo ese entrenamiento, que es, este es el entrenamiento que puede haber tenido, por ejemplo, o GPT-5, ¿no? El próximo motor que va a sacar OpenAI. Si nos vamos al otro lado, tenemos un niño de 4 años, pues simplemente ha permanecido en su vida 16.000 horas despierto, tiene 2 millones de fibras nerviosas solamente en el nervio óptico, cada una recibe, pongámosle 10 bytes por segundo para detectar el color y la luminosidad, con lo cual tenemos 1100 terabytes, muchísimo más, pero muchísimo más, 50 veces más que el mayor LLM. Es decir, en 300 horas, un niño de 4 años, en 300 horas, ha visto más datos que lo que ve GPT-5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente el camino en el que estamos yendo no es el bueno. Y pongo aquí una slide que, bueno, había un dibujo, pero no se ve porque como estamos aquí desde el móvil, no se ve. Hay un concepto, este concepto va a sonar, probablemente no ahora, esto se presentó el viernes pasado en Harvard, en la Universidad de Harvard, y lo presentó esta persona, Jan LeCun, en una conferencia que hacen en la 5ª conferencia anual llamada conferencia DINSHUM. Este hombre trabaja en Meta y también en la Universidad de Nueva York, y ha propuesto un modelo que se llama Objective Driven AI o inteligencia artificial dirigida por objetivos. Y básicamente lo que trata es de que la inteligencia, su premisa es
que, lo que os decía antes, que no podemos entrenar a lo bruto, contando con una escala infinita, sino que hay que establecer unos sistemas que son capaces de aprender haciendo feedback en base al objetivo que están tratando de averiguar. Es una formulación un tanto compleja, que yo la dejo fuera, por supuesto, de la charla de hoy, pero todo esto lo pongo encima de la mesa porque el libro, a pesar de que pues requiere un trabajo de investigación que ha llevado pues, prácticamente un par de años desde que empecé a digerir cómo quería que fuera el libro, pues hay cuestiones que están metidas incluso de preprints, o sea, de artículos que ni siquiera están publicados a día de hoy, con lo cual todo eso se trata de una manera bastante exhaustiva dentro del libro, de forma que nos ayude a entender qué va a pasar en un año, qué va a pasar en 2, qué va a pasar en 5 e incluso qué va a pasar en 10. Aunque sea difícil, cada vez la nebulosa va siendo mayor conforme nos alejamos al futuro, pero lo cuento no bajo mi opinión, sino bajo la opinión del consenso científico o no consenso. Hay veces que no hay consenso y también lo pongo. La cuestión es qué podemos esperar en todo esto de cara al futuro. Pues como os decía antes, ahora mismo estamos en la inteligencia artificial narrow, en la pequeña, en la restringida, en la orientada a tarea, y de ahí queremos, y todos los grandes están investigando en cómo construir una inteligencia artificial general, una AGI. Esa inteligencia artificial general es la que permitirá, por ejemplo, a Elon Musk, con su robot Optimus, hacer muchísimas tareas utilizando la inteligencia artificial, utilizando un solo robot humanoide. Podrá servir para hacer muchas tareas, pero también muchas cuestiones más. Y cuando tengamos eso, solo entonces empezaremos a tener miedo a la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Que se ha hablado mucho en los medios de que va a venir la singularidad, que nos va a exterminar la inteligencia artificial, que vamos a desaparecer todos, vamos a perder todos los trabajos, etc. Bueno, los trabajos se perderán probablemente muchos, lamentablemente, antes de que llegue la singularidad, porque como una revolución dramática, como decía Josep María antes, para mí ni siquiera es como la invención de la imprenta, para mí es como la invención de la agricultura. O sea, esto en un determinado momento va a impactar tanto a la sociedad que va a cambiar la sociedad. Va a cambiar, no va a ocurrir de hoy para mañana, pero sí que va a ocurrir muy rápido, porque esto va muy rápido y va a cambiar la sociedad de manera radical. Pero en ese momento todavía no habremos llegado a la singularidad. La singularidad se define científicamente o técnicamente como el momento en el que las máquinas son capaces de generar, las máquinas de inteligencia artificial son capaces de generar una inteligencia artificial superior a ella de manera autónoma, sin ni siquiera recibir una instrucción de una persona diciendo, oye, fabrica un sistema mejor que tú. Entonces, cuando eso ocurra, y por lógica, eso es cuestión de tiempo, o sea, no hay debate de si eso va a ocurrir o no va a ocurrir, el debate es cuándo va a ocurrir, si va a ocurrir en un año, en 5 o en 10 o en 20. Cuando eso ocurra, habremos perdido absolutamente el control, porque las máquinas van a tomar rumbo propio, van a decidir qué máquina van a fabricar, qué inteligencias artificiales, ya no van a ser artificiales, por cierto, porque artificial significa hecha por el hombre, con lo cual esas inteligencias ya van a ser otra cosa. No sabemos cómo se va a implementar, ahora mismo está todo implementado en electrónica, hay una tendencia ahora a implementarlo todo en fotónica y olvidarnos de los chips para montarlo todo en fibra óptica, pero no sabemos si la siguiente escala va a ser montarlo todo en materia orgánica, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegue ese punto, las personas habremos perdido absolutamente el control de cómo evoluciona esa, como ahí, superinteligencia, es el término técnico con el que se define. Una inteligencia que no depende, no es ni programada, ni entrenada, ni recibe órdenes de una persona. Actúa de manera absolutamente autónoma. Y, bueno, ahí pongo la singularidad, todo el mundo piensa en esto, pero, y ahí abro el debate en el libro, ¿cómo va a ser el futuro? Pues, para mí, el futuro tiene dos vías. Una, que no se ve aquí bien la palabra, pero está representada por la imagen, una vía que la comunidad científica acepta es el transhumanismo,
El transhumanismo consiste en que las personas cada vez nos vayamos convirtiendo más en máquinas y vayamos insertándonos un chip en el cerebro, como salió recientemente en las noticias, o vayamos sustituyendo nuestra fuerza corporal por exoesqueletos, etcétera, etcétera. Esa es una vía, con lo cual cada vez dejaremos de ser personas en una mayor medida y empezaremos a ser más máquinas en otra medida, pero hay otra corriente que defiende lo que es la simbiosis. Y la simbiosis se basa en un principio muy curioso. Cuando una especie se siente amenazada por otra, en la naturaleza tiende a quitarla del medio, a exterminarla. Si la inteligencia artificial, como estamos viendo, crece tan rápidamente, evoluciona tan rápidamente en frente a la evolución que tiene el ser humano ha necesitado millones de años hasta llegar de evolución, hasta llegar a donde hemos llegado. Pues si ese cruce, digamos, entre las diferentes velocidades es demasiado rápido, es muy rápido, se puede producir la simbiosis, en el sentido de que la inteligencia artificial, la superinteligencia, mejor dicho, no va a haber absolutamente ninguna amenaza en que haya otra especie llamada ser humano sobre la Tierra, con lo cual le va a dar exactamente igual lo que hagamos, lo que no hagamos, va a ir evolucionando a su ritmo y con sus prioridades, y puede pasar, es lo que defiende esta tesis, que haga lo mismo que hacemos nosotros con el ecosistema, con la sostenibilidad, que contar, es decir, que diga, oye, pues aquí hay una especie que merece la pena, vamos a cuidarla y conviviremos con ella. Bueno, ¿de qué depende un camino u otro? Pues depende de nosotros, no depende de las máquinas, depende de la humanidad, depende de cómo se gestione y cómo se utilice la inteligencia artificial. Y por último, bueno, aquí no se ve, pero digo, por ahora, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo nos preparamos? Pues yo siempre digo, y lo decía Fernando al principio, la clave es saber, la clave es leer, la clave es informarse y la clave es ejercitar nuestro cerebro. Esto parece una tontería, pero poco a poco vamos a necesitar nuestro cerebro para menos cosas, porque va a haber una máquina a nuestro lado que va a ser capaz de pensar por nosotros. Si nosotros no tenemos la fuerza de voluntad de obligarnos a pensar, a razonar, a leer, a informarnos y a tener una opinión crítica, pues probablemente en este mundo que viene nos vamos a ir quedando al margen. Y nada más, a partir de aquí, pues muchísimas gracias por la presentación. Y preguntas, comentarios, ideas, reivindicaciones. Soy Rafael Mestego, tenía un par de preguntas. Uno sobre tasas de consumo energético. Yo creo que eso también está alucinando a una innovación mayor en la reducción de los consumos a nivel de procesadores, de NVIDIA, de los procesadores que van 30 veces más potentes con mucho menos consumo. Todo eso también está reduciendo toda la industria de telecomunicaciones, tecnológica, hacia algo que es totalmente nuevo, porque le está empujando a hacerlo, porque si no es que es absolutamente insostenible, como tú bien has comentado. Y luego, también está influenciando mucho, y un tema que no conozco, pero me parece apasionante, en el mundo cuántico. El mundo cuántico es una cosa muy de laboratorio, pero con esto puede ser realmente el salto exponencial que ve a este tipo de tecnologías. Sí. Muy interesante. Lo primero que has dicho, hay un capítulo, decía Josep María, de una enciclopedia condensada ahí en estado casi de plasma. Hay un capítulo dedicado al hardware donde se habla justo de lo que comenta. Se está evolucionando de las arquitecturas de procesador tradicionales que conocemos, que tiene cualquier ordenador de los que tenemos hoy en día, a arquitecturas RISC de máquinas muy sencillas. La inteligencia artificial solamente necesita sumar, restas, multiplicaciones y divisiones, ya está. Aunque parezca una locura, pero es así. Son máquinas que requieren otra arquitectura distinta, con lo cual ahí entra todo lo que estás comentando. Todos los proveedores se están quedando obsoletos y están reinventándose. Intel está intentando hacerlo lo mejor posible, pero Nvidia ya se ha disparado, están los chinos también investigando, y esa parte la vamos a ver. O sea, vamos a dejar de ver ordenadores tal como los conocíamos para empezar a ver máquinas específicas de inteligencia artificial.
Y después, la segunda pregunta... el tema de la cuántica. La cuántica también se comenta en el libro. La computación cuántica permite evaluar muchísimas opciones, aprovechando los estados de solapamiento de la materia, lo que dice, lo que defiende la teoría cuántica, pues todos esos múltiples estados en los que puede estar un átomo, los electrones en un átomo, se utilizan para evaluar un montón de opciones de manera instantánea. En vez de hacerlo secuencialmente, para lo que necesitaríamos tiempo, es decir, el ordenador tarda su tiempo, aunque sea muy potente, tarda su tiempo, pues con la mecánica cuántica lo podemos hacer de manera no en paralelo, sino instantánea, porque nos da todos los resultados a la vez. Con lo cual eso sí que puede ser disruptivo cuando lleguen los primeros sistemas prácticos de computación cuántica, porque ahora mismo está todo en el laboratorio. Eso puede transformar por completo, por eso os decía que no es cuestión de si sí o si no, es cuestión de cuándo. Pues en el momento que llegue la computación cuántica podemos esperar multiplicaciones de potencia por 1000, por 10.000 o por 100.000 de lo que tenemos a día de hoy, o sea, una locura. Sí, muy buena apreciación. Luego, relativo a la regulación, porque aquí siempre se dice que Estados Unidos crea, China copia y Europa regula. Y la única que está haciendo la regulación ahora más seria y más, me parece, está bien enfocada, es europea, en este sentido, con el tema de adquisición en función de niveles de riesgo. ¿Hacia dónde estamos yendo? Sí. En regulación hay una cuestión interesante. Ayer o antes de ayer, salía la noticia de que Estados Unidos y Reino Unido habían firmado un acuerdo para regular la IA. El titular era falso, o sea, no era para regular la IA, era para regularse entre ellos cómo utilizar la IA para defensa. O sea, es el modo americano. El modo americano es el Estado deja hacer, pero cuida muy bien a su propio Estado, con lo cual en Europa cuidamos los derechos de los ciudadanos, esa es la máxima de Europa desde la Revolución Francesa, con lo cual se trata de regular para que haya una regulación para todos. Estados Unidos, como bien has dicho, ellos crean, dejan y simplemente el Estado se reserva el derecho de confiscar. Esto es muy curioso. El Estado americano tiene el derecho de confiscar y si ve que una empresa está desarrollando una inteligencia artificial que puede ser estratégicamente interesante mantenerla en secreto para su ejército, pues se la confisca y esa empresa solamente puede trabajar para defensa del Estado americano. Con lo cual ellos dejan rienda mucho más suelta que en Europa, pero también es verdad que Estados Unidos, aunque tiene un mercado doméstico muy grande, también depende de Europa, con lo cual al final lo que se haga en Europa en cuanto a regulación, ellos también tienen que pasar por el aro, entre comillas. Lo pasó con GDPR y exactamente. Porque es muy parecido, la regulación es similar. Claro, al final lo que se establece es un marco de transparencia que todo el que quiera venir a Europa a vender soluciones en Europa tiene que pasar por ahí. Y después tenemos los chinos que son otro mundo. China, pues aunque no haya un telón de acero ahí, pues prácticamente hay un telón virtual y ellos trabajan. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mercado doméstico de 1.200 millones de chinos más 800 millones alrededor en todo el continente asiático, afín a ellos. Entonces, ellos no necesitan hacer negocios con Europa, ni hacer negocios, por supuesto, con Estados Unidos, ni con nadie más. Con ellos mismos ya tienen suficiente. Con lo cual, ellos se autorregulan, se crean sus leyes, se crean sus empresas y van en paralelo a nosotros, con una salvedad importante, que mientras en Occidente casi todos son democracias, allí hay una dictadura, con lo cual la rapidez y la no sé si llamarlo impunidad o irresponsabilidad frente a determinados temas, pues es absoluta porque el que manda decide y si hay que saltarse determinados protocolos, incluso de ética, sabemos, por ejemplo, que mientras en el resto del mundo, yéndonos a otro campo, está prohibido trabajar con embriones humanos, en China no hay ninguna prohibición explícita, o sea que ellos dicen que no lo hacen, pero no hay ninguna ley que lo prohíba. Con la inteligencia artificial probablemente esté pasando exactamente igual. Antonio, la verdad que es súper interesante la charla que hemos tenido de presentación, porque hemos empezado con el tema de los riesgos, luego hemos caído en entender de forma
de forma más clara lo que es la inteligencia artificial y el impacto. Y luego hemos hablado de ese futuro, ¿no? que va a venir, y la verdad que sobrecogió un poquito, ¿no? Esas dos patas de simbiosis, ¿no? o del, ¿cómo has dicho? Transhumanismo, ¿no? La verdad que eso es súper interesante. Pero quedándome con la parte de los beneficios que arroja la inteligencia artificial, aquí para la empresa, en el libro aparecía que hay diferentes órdenes de beneficios que puede aportar la inteligencia artificial al mundo de los negocios. ¿Puede ser que la inteligencia artificial profundice en ese oligopolio tecnológico a nivel internacional que tenemos de los grandes hiperescales, las grandes tecnológicas que prácticamente están en esa punta de lanza del ámbito tecnológico y de la aplicación tecnológica en el mundo? ¿Puede ser que el gran riesgo sea que ese futuro no nos gobierne la inteligencia artificial, sino nos gobierne ese oligopolio tecnológico? Esa cuestión es interesante porque, bueno, yo tengo mi tesis personal, o sea, esto ya es opinión personal. Yo creo que sí. O sea, aquí tenemos un gran driver, un gran impulso, driver, creo que se entiende la palabra, que es el tema de los LLM. Los LLM, como he dicho antes, dependen de un entrenamiento masivo de datos y de un sistema con miles de millones o billones de neuronas. Eso no lo puede tener cualquiera. O sea, igual que hoy en día nadie puede, muy poquita gente puede abrir un banco, porque los niveles de capitalización que se exigen son prácticamente una barrera que hace imposible que tú digas, oye, voy a abrir un banco. Nadie prácticamente puede abrir un banco. En inteligencia artificial es probablemente peor, porque ¿quién va a competir con los LLMs de Microsoft, de OpenAI, de Amazon? Es prácticamente imposible que podamos llegar a esa escala, con lo cual lo del oligopolio yo lo tengo bastante claro. Aquí el que empiece a desarrollar, ahora mismo estamos conquistando el mercado, es prácticamente el salvaje oeste, porque no hay hasta ahora ya tenemos la regulación del reglamento de IA dentro de Europa, pero es un campo verde para que cualquiera empiece a ofrecer soluciones y a posicionarse. Si los grandes que ya están se posicionan, pues la probabilidad de que esos grandes tengan un dominio sobre lo que hace la inteligencia artificial es clarísimo. Yo creo que sí. Y en el momento que tengamos presente una cosa, que en el momento que de nuestro día a día, como digo, el 90% es fisiología, eso ahí nadie se va a meter, o espiritualidad, eso seguirá siendo reino nuestro, pero el otro 10% probablemente se va a reducir a 1% aquí, 99% en máquina. O sea, prácticamente todo nos lo va a dar la inteligencia artificial, igual que hoy cuando vamos a un sitio abrimos Google Maps para no perdernos, o para hacer una reserva, o para pagar, dinero digital. Al final todo eso va a estar en manos de alguien. Entonces, igual que hoy se dice, no, yo soy de Apple, yo soy de Android, yo soy de Samsung, yo soy de tal. Soy casi como dependo, mi vida depende de esa marca. Y eso con la inteligencia artificial va a ir a más. Y puede que veamos restringido su acceso a nivel general, uniendo un poco el tema de sostenibilidad con el tema de la oligarquía de hay un punto interesante que además yo ponía en otro libro de hace muchísimo tiempo, que se publicó con Creaciones de Copyright, que aquí está su editora hoy, que se titulaba ¿Qué pasaría si Google pulsara el botón rojo? El botón rojo, para los que no habéis pisado una fábrica, todas las máquinas en una fábrica tienen un botón rojo muy grande, de tamaño grande, de una pelota de ping-pong o mayor. Ese botón rojo se pulsa dándole un manotazo y básicamente lo que hace es parar en seco la máquina. ¿Para qué se usa? Pues si la máquina sale ardiendo, si alguien le pilla un brazo, si hay un calentamiento que aquello puede explotar, pues tú rápidamente pulsas el botón rojo y aquello se para en seco. Y yo titulaba ¿qué pasaría si Google, hace 20 años, hace 15 o 20, a lo mejor hace 20, ¿qué pasaría si Google pulsa el botón rojo? En esa época, pues que prácticamente nos quedaríamos ciegos. Con la inteligencia artificial pasaría igual, pero más, porque ya estamos digitalizados hasta la médula. Podría ser una catástrofe mundial. El problema es que normalmente no pasa, porque hay un conjunto de intereses que evitan que eso pase. Pero lo que sí que pasa es que el propio proveedor de IA se convierte en un ente
de control de facto. Con lo cual es muy probable, y esto lo hablaba con una persona que además tuvo una responsabilidad, una dirección general aquí en el Ministerio de Transformación Digital, que me decía que probablemente el modelo de Estado y el modelo de sociedad que tenemos se está quedando obsoleto, y los estados cada vez empiezan a perder poder frente a las grandes corporaciones que dominan precisamente estas herramientas, y lo tenemos clarísimo cuando el presidente del gobierno ha ido a Davos este año, que no es la sede de la ONU, cuidado, que es un sitio donde se reúnen a nivel privado quien quiere reunirse, pero van todos los presidentes del gobierno y los jefes de Estado del mundo, pues se reunió con todas las tecnológicas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues no sé ni quiero saber de qué hablaron, y nadie probablemente lo va a saber salvo ellos, pero me queda clarísimo que alguna relevancia tienen las grandes corporaciones tecnológicas en el gobierno de los países y del mundo, precisamente por este poder fáctico que están ganando las propias herramientas. Pues yo creo que ya cerramos el acto. Yo te dejo a ti, Fernando, como anfitrión de la universidad. Muchísimas gracias, Antonio, por prestarte a presentar el libro en la universidad, y muchísimas gracias a todos por participar, y mucha suerte con las ventas del libro. Muchas gracias.